¿Ya? Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Buenos días, Dios los bendiga grandemente. Bueno, estaremos por aquí llevando la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a todas aquellas personas que se toman un tiempo para escuchar de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes en este día. Vamos a ir escuchando esta alabanza mientras damos chance de que puedan ingresar las personas para escuchar el mensaje. Colocarle en manos de Dios este tiempo para que sea el Señor el que solidifique la palabra de Dios en cada uno de los corazones que pueda escucharlo. Es un mensaje de renovación, es un mensaje de entender el propósito que tiene Dios y el llamado que tiene con cada uno de nosotros. Así que escucho un poco la alabanza y estaremos arrancando dentro de pocos minutos.
Bueno, vamos a dar inicio a la palabra del día de hoy, dándole gracias al Señor porque nos ha permitido a través de esta plataforma llevar su mensaje. Eh, Lamentablemente sabemos que hay restricciones a lo largo de todo el mundo y hoy en Venezuela igual. Hemos decidido dar el mensaje vía online a cada una de las personas que asiste a nuestra congregación, al Ministerio de Cibarquisimeto, resguardando sus vidas y reconociendo también que tenemos unas restricciones por el Ejecutivo Nacional donde no deben haber reuniones de más de 10 personas. Y bueno, cuidando la salud de cada uno de ellos también. Por lo menos por este domingo estaremos por esta vía, esperando que el domingo que viene podamos congregarnos físicamente y podamos recibir del Señor, podamos estar con los hermanos, podamos estar con ese amor fraternal que tiene cada uno para con el otro. Pero quiero que dispongas tu corazón en este tiempo para, para recibir de lo que el Señor tiene para ti. Dios quiere que entiendas que hay unos nuevos tiempos para ti. Dios quiere que entiendas que hay unas nuevas oportunidades y no importa lo que hayas podido hacer en los tiempos pasados. Recordemos que Dios se llevó todas nuestras rebeliones a la cruz del Calvario y realmente nos dio una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Yo sé que estamos viviendo tiempos turbulentos, estamos viviendo tiempos de desesperanza, de agonía, de angustia, de desesperación, de ansiedad, que realmente muchas veces cuando dejamos que la voz que guíe nuestras vidas sea el susurro que Satanás tiene para nosotros para frenarnos, realmente es entender algo que, que Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Y voy a ir quitando esto de aquí. Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Yo no sé cuántas veces hemos creído en el mensaje que Satanás ha enviado a nosotros de que tú no puedes alcanzar las cosas, para ti no hay esperanzas, que el mundo se va a acabar y un fin más de otras cosas que realmente lo que hace es que frenamos nuestro caminar diario con Jesús. Realmente se nos olvida quiénes somos nosotros o quién nombró Jesús para que pudiéramos traer la libertad y la vida eterna para otros. Hay un versículo que estuve leyendo en la semana que me llamó mucho la atención y lo quise guardar porque realmente es reforzar lo que Dios ha hablado hacia nosotros, lo que Dios ha colocado en nuestras manos y lo que ha depositado en cada uno de nosotros como es el Espíritu Santo. Está en Isaías 49 del 1 al 2, dice lo siguiente: escúcheme costas y pueblos lejanos. Fíjate que le habla a todo aquel que esté alrededor, incluso a las lejanías. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, tuvo en cuenta mi nombre desde antes de que yo naciera. Fíjate esto tan importante, antes de que tú nacieras, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya Jesús tenía algo preparado para ti y te iba a usar como su instrumento para traer libertad a muchos. Realmente sigue diciendo, hizo de mi boca una espada aguda. Quiere decir que yo constantemente tengo que hablar de la palabra de Dios, constantemente tengo que ir desarrollando ese ministerio que Dios ha colocado en mí y utilizando las armas que Él me ha entregado para batallar con todo aquello que se levante y poder entender que soy alguien importante, que no eres nadie como muchos te lo han dicho o como lo has escuchado, que no sirve, sino que realmente eres un pilar fundamental en lo que Dios quiere hacer en esta sociedad. A través de ti va a traer libertad para muchas personas. Quiero decirte que lo que tú estés viviendo en este momento, ese dolor que te embarga, esas heridas que desde un pasado traes, son los instrumentos que Dios va a usar para traer libertad a otro. Tu dolor va a ser la libertad para otro. Quiere decir que todo esto que estás pasando, todo esto que realmente tú estás viviendo en este tiempo, esta desesperanza, esta ansiedad, esta preocupación, incluso hasta el miedo, te va a ayudar a ti cuando Dios te levante y entienda lo que tú eres y para qué fuiste creado.
tú vas a traerle la libertad, la salvación y la vida eterna a muchos. Nosotros necesitamos pasar por pruebas para que para que nuestro ministerio pueda crecer. Es más, sin las pruebas la fe no crece. Sin las pruebas la fe mermaría. Realmente imagínate tú una vida sin pruebas, cómo crecerías, cómo aprenderías. Realmente para desarrollar una empresa, para desarrollar algún pensamiento o alguna meta que tengas en función a elaborar o a levantar algo en específico, necesitas tener un ensayo y error. Necesitas empezar y entender que muchas veces vas a caer, pero no importa las veces que caiga, lo importante es cuántas veces te levantes. Es necesario a veces el fracaso en nuestras vidas para levantarnos con más fuerza, con más ímpetu y entender para qué Dios nos ha traído a esta tierra y entender el porqué del propósito de cada una de las cosas que hacemos. Sigue diciendo, hizo de mi boca una espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. Recuerda que donde tú estés siempre vas a estar protegido por Dios, vas a estar cubierto por sus alas, vas a estar escondido en el hueco de su mano. El Señor te va a hacer invisible a los ataques del enemigo. Tienes la armadura de Dios que debes colocártela para esperar el día malo. Realmente tienes mucha palabra de dónde aferrarte en este tiempo. En este tiempo no estás perdido, en este tiempo quiero que entiendas que tú eres una persona que le va a traer vida a otros. Realmente yo quiero hoy animarte a salir de ese hueco donde te encuentras y que entiendas que en ti está depositado la vida eterna y la salvación que otros la necesitan. Vivimos en un pueblo desesperanzado, vivimos en un pueblo angustiado. Cada día estamos rodeados de personas que necesitan de lo que está depositado en ti, esa gloria eterna, ese peso de gloria. Realmente necesitamos empezar a hablar de Dios, de lo que ha hecho en nosotros. Yo siempre lo he dicho y esto es un lema que tengo muy personal, que digo que nosotros somos tarjeta de presentación ante la sociedad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces realmente fíjate algo, hablamos como lo que hablamos es como espada de doble filo. Dios nos cubre con la sombra de su mano y hizo de mí una flecha bruñida y me guardó en su aljaba. Esa aljaba es como ese bolso o ese complemento que donde se guardaban las flechas, los arqueros la guardaban. Realmente ese mismo ejemplo es que Dios te está dando, que Él te está guardando en su aljaba, Él te está cuidando y te está protegiendo y te va a usar como flecha bruñida cuando sea necesario. Dios te va a usar a ti en este tiempo para traerle esperanza a otros. Debemos entender que las misericordias de Dios nunca se han apartado de nuestras vidas. Y fíjate lo que dice Isaías 55:7. Vuélvanse a Jehová, quien tendrá en él la misericordia, y el Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. Hay que entender algo, no importa. Yo lo que quiero es que tú entiendas, es que no importa lo que hayas hecho ayer. No importa lo que hayas hecho en el principio de la mañana. No importa lo que hayas hecho una semana, hace un mes. Lo que quiero es que entiendas que las misericordias de Dios para contigo siempre se renovarán día a día. Aunque debemos reconocer que nosotros siempre habrá un pasado y algunas cosas no tan buenas que siempre van a estar atormentando nuestras vidas. Siempre van a estar presentes. Pero nosotros tenemos la autoridad para decirle esas cosas que ya no manejen y guíen nuestros pasos, nuestros pensamientos, hasta nuestras emociones, porque ya Dios nos dio una segunda oportunidad. Simplemente tenemos que hacer tres cosas, reconociendo que hay un pasado, reconociendo que hay hábitos en nosotros que todavía practicamos y que nos hacen caer. Primero debemos ir a Dios y pedir perdón, debemos ir con un corazón contrito y humillado delante de su presencia para que podamos recibir esa paz que tanto anhelamos. Cuando vivimos esas pruebas y estamos siendo atacados por los malos hábitos o por nuestro pasado, estamos siendo atormentados. Dios quiere que vivas en paz, Dios quiere que vivas en esperanza, porque sus planes no son de mal, sino de bien. Entendiendo también que si vamos y pedimos perdón, tenemos que aprender también de nuestros errores. Y aquí es donde viene la parte un poco difícil. A veces no nos cuesta mucho aprender de los errores que cometemos, de las metidas de patas que
que podamos realizar en cada uno del proceso de nuestras vidas. Y muchas veces, a veces volvemos a hacer los mismos errores y volvemos a hacer los mismos errores y nos cuesta aprender sobre esto. Pero Dios te está diciendo que Él te perdona, que te abre los brazos y te sacude el polvo y te hace volver a andar. Debemos aprender de cada fracaso en nuestras vidas. El fracaso no es para matarte ni para que muera lo que estás tratando de levantar, ese anhelo que está en tu corazón. Al contrario, el fracaso es lo que te va a animar a seguir adelante y seguir buscando nuevas cosas para que eso pueda crear vida. Después de entender que debemos ir, a aprender de nuestros errores, debemos simplemente esperar las cosas nuevas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y esto implica vivir una vida humillada, vivir una vida entregada al Señor, vivir una vida sumergida al Señor. Y al estudiar la Biblia, vemos que Dios usó gente con menos probabilidades para hacer algunas cosas más sorprendentes para Él. Realmente, si vamos a la Biblia y estudiamos cada uno de los 66 libros que contiene la Biblia, nos damos cuenta que hubo personajes muy importantes y que hoy en día marcan un precedente en cada una de las enseñanzas que como iglesia utilizamos. Realmente tenemos un Abraham, un Moisés, un Josué, un Caleb. Tenemos varias personas que realmente nos dejan una enseñanza importante para nuestro diario vivir. Es entender que Dios no escatimó nada para que pudiera su obra hacerse firme aquí en la tierra. Él eligió al adúltero, Él eligió al asesino, Él eligió al ladrón, a la prostituta. Dios lo usó como ejemplo para cada uno de nosotros. Quiere decir esto, que todas esas personas que hoy en día conocemos, que fueron ladrones, que fueron asesinos, adúlteros, prostitutas, realmente tenían un pasado, tenían un pecado y que muchas veces para la sociedad ese tipo de personas no era tomado en cuenta. Pero Dios te está diciendo, no importa lo que tú hayas hecho, yo te doy una nueva oportunidad porque recuerda algo, yo te voy a usar como flecha bruñida. Así que Dios quiere usarte en este tiempo. Deja que sea Dios el que haga un nuevo cambio en tu vida, aceptándolo como tu Señor y Salvador, volviendo nuevamente a Él. Posiblemente en este tiempo tú estés apartado del Señor. Posible en este tiempo estés dudando de algunas cosas y vamos a trabajar más adelante con un personaje que realmente cuando empecé a leer este extracto de este capítulo me hizo reflejarme muchas veces en la forma en que conduzco mi vida, pero realmente es entendiendo que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Realmente el amor de Dios debe estar reflejado en nuestras vidas y eso es algo que cuesta mucho. A veces hablamos de la boca para afuera, pero realmente no lo tenemos en nuestro corazón. Entonces el amor es mucho más profundo de lo que realmente llegamos a entender o lo que posiblemente podemos ver. El amor es incluso hasta morir uno para que otro crezca. Realmente es entender que Dios lo que quiere es que tú mengues para que crezca Él. Eso al menguar quiere decir que debemos morir a nuestros hábitos, a nuestras conductas, a nuestros caracteres, a nuestras emociones, para que sea Dios el que tome el control por completo de nuestras vidas. Fíjate esto que dice Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate yo quiero que entiendas esta bendición que ha llegado a nuestras vidas, donde debemos aprender, dejar atrás el pasado, ya no vivir en el pasado, sino ahora empezar a vivir en lo nuevo que tiene Dios para ti. Yo no sé qué te está marcando en este tiempo en tu vida. Yo no sé que aún sigues luchando con ese hábito que no has podido dejar, pero sí quiero decirte algo. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Dios tiene una nueva oportunidad. Dios quiere rescatarte, así como rescató a Pedro cuando se hundió en el mar porque dudó. Dios quiere rescatarte en este tiempo y quiere que entiendas que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él quiere sanar tus heridas.
Él quiere quitar de ti todo aquello que te cause dolor, pero primero quiere que lo dejes ir. Realmente Él va a obrar en tu vida. Él quiere obrar en tu vida, pero necesita que tú le des el permiso. Necesita que tú dejes ir todas esas cosas que te están haciendo daño y Él pueda cambiar y transformar tu vida por completo. Entendiendo que todo ese pasado que hoy en día está repetitivo en ti, fue clavado juntamente en la cruz con Cristo. Eres nueva criatura. Son hechas cosas nuevas. Y por lógica tenemos un presente y un futuro en Cristo que es nuevo, que necesitamos explorarlos, necesitamos aprender nuevas cosas para caminar de una manera diferente. Esto tiene que ver con renovar nuestros pensamientos para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Tiene que ver con leer la palabra de Dios, tiene que ver con estar intimidad en el Señor, porque realmente nosotros somos distintos. Cada día somos mejores personas, cada día aprendemos cosas nuevas, cada día el Señor trabaja en áreas de tu vida muy profundas. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero de la noche a la mañana has dejado de hacer cosas que antes hacías. Así que Dios está marcando en este tiempo un precedente en tu vida. Quiero que entiendas lo que dice Lamentaciones 3:22-23. Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Realmente Dios nos está guardando. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces he pecado yo? ¿Cuántas veces he metido la pata? ¿Cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces he caminado a espalda del Señor? Y no por ser pastor que predico la palabra y que constantemente estoy ayudando a personas en consejería, en matrimonios, no porque esté totalmente sumergido a eso. Realmente muchas veces el pecado gana la batalla y me hace caer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Realmente tengo que entender que tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un proceso en mí para yo salir adelante. ¿Cómo hago yo para cambiar las cosas si no las reconozco? Es necesario reconocer lo que está en mi vida para yo poder cambiarlo. Y esto es día a día. Todos los días sale algo nuevo. Todos los días sale algo nuevo. Entonces yo te animo a que puedas darle la oportunidad a Dios a trabajar en tu vida para que pueda transformarla, entendiendo que sus misericordias nunca se han agotado. Grande es su fidelidad y cada día se renueva y cada mañana se renueva. En Él nos renovamos día a día. Sus misericordias, por Él vivimos. El gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión nunca se agota. Él te está diciendo en este tiempo, quiero que vuelvas a mí. Quiero que llegues a mí. Quiero que te entregues. Yo no voy a juzgarte. Lo único que quiero es levantarte. Quiero que entiendas, tú, hombre y mujer que me escuchas en este momento, Dios tiene grandes cosas para ti. Pero necesariamente debemos de dejar de vivir las vidas que estamos viviendo y entendiendo que Dios tiene que ser el centro de tu vida. Cuando Dios sea el centro de tu vida, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Vas a ver cómo sus bondades llegan a ti todos los días. Vas a ver cómo su fidelidad te acompaña siempre. Y muchas veces Dios obra en lo que menos pensamos. Y realmente es así que obra. A veces Dios no obra en las cosas viles, banales, sino que Dios obra en lo impensable, en lo imposible para los humanos, para que entendamos que no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Cada día es nueva oportunidad para cerrar la puerta al pasado y experimentar un nuevo comienzo. Siempre hay un nuevo día. Hoy es un nuevo día para que tú cambies algo de tu vida. Hoy hay un nuevo mes, un nuevo año. Siempre va a haber algo nuevo. Realmente debemos aprender a vivir el día a día y no depositar nuestra confianza en un futuro que es incierto.
Realmente nosotros no tenemos la autoridad ni el poder sobre el futuro, solo lo tiene Dios, pero sí podemos vivir y sí podemos marcar una nueva historia en nosotros en este presente que estamos viviendo. Pero no solamente lo podemos hacer de esa manera, también debemos entender que la decisión de cambiar nuestra vida en este momento es nuestra. Tú decides cambiar tu vida, tú decides aceptar a Cristo, tú decides entregarle tu corazón, tú decides entregarle tus emociones, tú decides entregarle tus pensamientos al Señor. De esto tiene una gran oportunidad el Señor para cambiar tu vida. Fíjate, voy a empezar a trabajar en un versículo que nos va a hacer entender un poco lo que Dios tiene para nosotros. Y es Juan 21 del 15 al 19. El versículo está en Juan 21, versículo 15 al versículo 19. El Señor habla de apacienta mis ovejas. Y vamos a ver a un punto aquí importante porque el Señor se le aparece a Simón Pedro. Y quiero que le tomes mucha atención a esto que vamos a trabajar porque realmente nos va a hacer entender que no importa si te has equivocado, Dios todavía tiene la palabra sobre tu vida para que se cumpla. Reconocemos quién es Pedro. Reconocemos quién era Pedro antes de que llegara Jesús a su vida. ¿Quién fue Pedro después de la crucifixión de Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué error cometió? E incluso sobre todo eso, Pedro llegó a cumplir lo que Dios había establecido en él. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde quieras, pero cuando ya seas vieja, tenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender que con muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Vamos a ver en este punto cómo Jesús cuestiona a Simón. Y realmente pienso que no es como un cuestionamiento. Lo que quería hacerle ver a Simón Pedro era lo que él había hecho y qué había empezado a hacer después de ese evento que sucedió cuando lo negó 3 veces. Realmente muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, decimos que amamos su obra de la boca para afuera, pero realmente de corazón no tenemos el amor para con las otras personas. No tenemos el amor cuando hay alguien que viene a hacer florecer lo mal que hay en nosotros. Y hay que entender algo. Dios quiere cuestionarte en este tiempo sobre el amor que tú dices que tienes para Él. El verdadero amor que Dios tiene para nosotros o el que quiere nosotros es que apacentemos a sus ovejas, que alimentemos a sus ovejas, que cuidemos a sus ovejas, que realmente nosotros podamos dar la vida por otro, que realmente nosotros podamos darle de lo que Dios nos ha dado a otra persona. Fíjate esto, Dios le dijo: si me amas, en 3 oportunidades. Dios le estaba dando la oportunidad a él de resarcir lo que había hecho en ese proceso de crucifixión cuando lo negó 3 veces.
Dios hoy te está diciendo que tienes una nueva oportunidad en Él. Y no importa si has caminado a espalda a Él, no importa si has torcido sus caminos para tu propia conveniencia. Lo importante es que quiero que entiendas que tú has hecho y has venido a esta tierra para dar la vida por otros. Recuérdate algo, ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. El mejor reflejo de nuestra vida cristiana debe ser Jesús. De la manera que vivió Jesús, así debemos vivir nosotros. De esa misma manera, fíjate esto, Jesús, siendo adinerado porque el negocio de su familia era uno de los mejores pagados, vino a esta tierra a humillarse, convirtiéndose en hombre para traer la salvación y la vida eterna a muchos. Y durante 3 años nos enseñó un ministerio que hoy en día es el que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Él dejó a un lado riquezas, comodidades, para empezar un ministerio de 3 años a enseñar la palabra. Y ahí no había carro, no había hoteles, no había realmente comodidades, sino que ellos andaban caminando de un lugar a otro predicando el evangelio. Realmente me llama la atención que Jesús le dice a alguien que le pregunta en específico que quería seguirlo, dice, ni siquiera el Señor tiene donde recotar su cabeza. Ellos dormían donde los agarraba la noche. Y muchas veces nosotros nos quejamos por hacer la obra de Dios. Muchas veces no hacemos la obra de Dios porque no tenemos un vehículo o porque no tenemos unas comodidades. Si Jesús está en nuestras vidas, no debe haber excusa para depositar en otros lo que está depositado en nosotros. Recordemos que somos ríos de agua viva y debemos entender para qué hemos venido a esta tierra. Fíjate, vamos desarrollando este tema y uno de los principales detalles que nos damos cuenta es que Jesús llamó a Pedro Simón. Recordemos que Simón es un nombre anterior antes de que el Señor le cambiara el nombre a Pedro. Ni siquiera lo llamó Simón Pedro. Ahora, ¿por qué? Porque en ese momento aún persistía alguna duda en él. Por eso el Señor le recordó a Pedro su nombre anterior. Muchas veces nosotros nos vamos a llenar de duda. Muchas veces nosotros no vamos a entender por qué Dios nos llamó. Muchas veces vamos a ver argumentos y fortaleza en nuestros pensamientos. Muchas veces van a haber excusas. Pero Dios quiere que entiendas que Él te dio una nueva vida, un nuevo nombre y una nueva oportunidad para hacer lo que Él te ha enviado a hacer. Dios amaba tanto a Simón que quería reforzar su vida con su palabra o con lo que Él había dicho sobre él, así como lo ha dicho hacia ti. Por eso quiere que el Señor recuerde lo que tú eras antes. El Señor quiere que recuerdes de dónde te sacó y qué palabra colocó y depositó en tu vida. Vamos a recordar algo sobre lo que Dios le dijo o Jesús le dijo a Pedro. En Mateo 16, el Señor le dijo que cambiaría el nombre a Cefas, palabra aramea que en griego se traduciría como piedra. Y encontramos que en Cesarea de Filipo, cuando expresó su gran testimonio público sobre el Señor Jesucristo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerda cuando Jesús le preguntó a los apóstoles que quién creían ellos que Él era. Pedro le dijo de esa manera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí donde dice, no se te fue revelado con sangre y carne. En Juan 6:69, el Señor le respondió, bienaventurado eres Simón. Y continuó diciéndole que sería llamado Pedro porque llegaría a ser una verdadera piedra que defendía la verdad con firmeza. Fíjate esto. Dios le recuerda a Simón en quién se iba a convertir, qué iba a hacer. Y podemos ver durante todo el libro de Hechos qué hizo Pedro al lado de Juan.
¿Qué logró hacer? ¿En quién se convirtió? Fíjate, una persona temerosa, dudosa, llena de miedo, de angustia, que no manejaba sus emociones, era muy iracundo, se convierte en una persona muy distinta a lo que era. Se convirtió en Pedro, en esa piedra que defendió a capa y espada con firmeza lo que era la palabra de Dios. Así debemos ser nosotros. Debemos convertirnos en ese Pedro, donde defendamos la palabra de Dios, donde prediquemos el Evangelio, donde entendamos que nuestro nombre fue cambiado tal cual como lo dice Apocalipsis, y que ese nombre lo conoceremos cuando lleguemos a Él. Tienes una nueva oportunidad para cambiar las cosas. Tienes una nueva oportunidad para entender el por qué Dios te llamó. Tú no naciste para perderte. Tú no naciste para dejar a un lado tu ministerio. Tú naciste para vivir en Cristo, para darlo todo por Él. Donde tú estés o donde tú te relaciones en tu trabajo, la gente tiene que verte como esa persona que va a ayudar y a salvar sus vidas. La gente tiene que verte como esa persona que va a traer un nuevo comienzo, que va a traer una solución a sus problemas. Muchas veces los gigantes de las personas, Dios te va a usar a ti para destruirlos. Así como usó a David cuando mató a Goliat. Hay algo interesante que leí que hace una reflexión que ese gigante no era de David, ese gigante era de Saúl. Y David llegó en ese tiempo a matar ese gigante para restituir quién era el pueblo de Israel y el ejército que estaba siendo atemorizado por él. En este tiempo quiero que entiendas que si Dios está contigo, nadie puede contra ti. En este tiempo quiero que entiendas que Dios ya dictó su palabra sobre ti y que esa palabra se cumplirá. Así hoy en día tú estés caminando por otro camino, como lo hizo Jonás, que Dios lanzó una palabra sobre él, porque a través de él quería salvar al pueblo Nínive, y él no quería. Él se fue por otro camino, pero tarde o temprano pasaron cosas en sus vidas para que él llegara nuevamente hacia donde Dios lo había enviado. Si Dios depositó la palabra en ti, si Dios hoy te está diciendo que te selló y te marcó con el Espíritu Santo, hoy te está diciendo, vuelve a mí y empieza ese nuevo camino, porque en ti he depositado algo que no se debe perder. Debemos entender que esos odres viejos deben ser rotos, deben ser hechos añicos para convertir un odre nuevo y poder ser depositado su gloria en nuestras vidas. Por eso es que Dios quiere que entiendas que no hay temor, no hay angustia, no hay desesperación que pueda atormentar tu vida, porque el ángel de Jehová acampa sobre ti y el ángel de Jehová peleará toda batalla que venga contra ti, porque todo aquel que se levante contra tu vida peleará con Dios. Esto es una enseñanza o una reflexión que vengo a traerte en este tiempo, para que entiendas lo importante que es dar la vida por las personas. A veces la gente no entiende qué significado tiene esto. La gente piensa que debemos sembrar en lo que se ve, pero nosotros debemos pensar que debemos sembrar los tesoros en el cielo, donde la polilla no lo corrompe, donde el ladrón no lo puede robar. Ahí es donde debemos sembrar. Y cada vez que llega una persona a los pies de Cristo, tú tienes una piedra en tu corona y estás sembrando algo en lo imperecedero. Así que yo te animo que en este tiempo tú entiendas quién eres
así como Jesús le dijo a Simón Pedro, le recordó aquella palabra que le dio en un tiempo y lo hizo andar nuevamente, lo hizo levantarse. Hoy el Señor quiere que entiendas que tú eres más que un vencedor. Y fíjate, seguimos desarrollando este tema y ya después que el Señor habla con Simón Pedro y le pregunta, le hace una iniciación de preguntas y le dice, hey, ¿me amas más que estos? Vamos a observar la primera pregunta que Jesús le hace a Pedro. ¿Me amas más que esto? Recordemos que la última vez que estuvieron reunidos en el aposento alto, antes de ser entregado al Señor, el Señor le dijo que uno de los suyos lo iba a entregar. Muchas veces colocamos la confianza en donde no la debemos colocar. Muchas veces confiamos en personas que nos van a defraudar y nos van a dar la espalda y nos van a traicionar. Pero Dios te está diciendo en este momento, aquí hay alguien en que tú puedes confiar. Y ese alguien es Jesús. Puedes confiar en mí. Tu confianza debe estar establecida en Jesús, en su palabra, en sus promesas, en todo aquello que te haga levantar. Yo no sé si hoy estás en el piso, emocionalmente, espiritualmente, pero Dios hoy está inyectando algo nuevo en ti, que esos huesos secos se levantarán, que ese espíritu adormecido se levantará. Y a partir de este momento, tú te afirmarás en la roca firme que es Cristo. Seguimos viendo que el Señor, después que le pregunta que si lo amaba, le dice, apacienta mis corderos. Fíjate esto. ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son la cría de las ovejas. Mira esto. Es la cría de las ovejas. Es decir, aquellas crías que tenían 1 año de edad. Cuando yo estudiaba sobre esto, me di cuenta de algo. A veces cometemos un error como iglesia. Porque empezamos a jugar, empezamos a etiquetar, empezamos a corregir de una manera que no es la adecuada a esas personas que llegan por primera vez a la iglesia. Porque muchas veces nos soportamos en lo que somos, en nuestro llamado. Y realmente Dios le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Tú me amas, apacienta mis corderos. Realmente toda persona que llegue nueva a la iglesia, yo debo amarla, sin importar lo que él pueda traer, sin importar quién sea, yo debo amarla. Jesús le instó a Pedro a que se encargara de tal cosa, sino que alimentarla. Esa persona, en vez de corregirla, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos enseñarle ese Dios que en algún momento nos rescató de quién éramos nosotros. Y muchas veces cuando se nos presentan personas y los vemos de arriba abajo y empezamos a murmurar es esto, es lo otro, debe venir a mi pensamiento quién era yo en ese tiempo como Él está llegando a la iglesia. ¿Cómo me trataron a mí? Si tuviste una mala experiencia, tienes la oportunidad en este momento de cambiar esa mala experiencia y hacer que otro se sienta agradable el llegar a la iglesia. Nosotros debemos alimentar a sus corderos. Debemos alimentar a esas personas que llegan a primera vez a la iglesia. Sigue diciendo más adelante, pastorea mis ovejas.
Prestemos atención a esta segunda exhortación que el Señor le hace a Simón Pedro. Destacamos lo siguiente. Él le había dicho antes, alimenta o apacienta mis corderos, pero ahora le dice, pastorea o disciplina mis ovejas. En nuestro tiempo, a veces parecemos que debemos actuar al revés. Y realmente eso me llevaba a ver y analizar cómo se estructura la iglesia. Y realmente a veces enseñamos al liderazgo, corregimos a esas personas que vienen entrando a la iglesia, pero realmente debe ser al revés. Yo debo corregir, disciplinar al liderazgo de la iglesia para que a través de ese liderazgo pueda darle vida a esos corderos que vienen llegando a la iglesia, a que los alimente con el amor de Dios. A veces las enseñanzas las damos de una manera incorrecta y todo lo que nosotros hagamos debe estar enmarcado el amor de Dios sobre nuestras vidas. Así que Jesús le dice a Pedro, pastorea y disciplina mis ovejas. En nuestro tiempo, a veces parecemos que no es el método apropiado. Y de verdad que me hizo pensar y reflexionar sobre esto, cómo debo empezar a llevar la iglesia, cómo debo enseñar a los líderes a que amen a esos corderos, sin importar quiénes sean, sin importar qué manchas, qué arrugas puedan traer. Es nuestro deber construir un puente para que esa persona tenga un encuentro con Dios. Es nuestro deber enseñarle a Cristo, a esa persona, ese mismo Cristo o ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros, enseñárselos a ellos. Ahora, ¿por qué esto? Si yo disciplino a la oveja, la pastoreo y alimento a los corderos, fíjate esto, ¿a quién siguen los corderos? Los corderos siguen a las ovejas, van detrás de sus madres, de su progenitor, del que le dio la vida. Realmente van atrás de ellas. Los corderos, que son las personas, van a llegar a ser lo mismo que tú eres. Tú eres su ejemplo. Imagínate si el ejemplo es erróneo, el ejemplo no es el adecuado. ¿Cómo esos corderos van a caminar? Realmente las personas nos ven a nosotros como sus mentores, como ese ejemplo a seguir. Si nuestra vida no está transformada y no camina de la mano del Señor, y no importa si te equivoques, lo importante es cuántas veces te levantas. La gente siempre va a ver a Dios en ti. Si la gente no está viendo a Dios en ti, entonces copiará, va a ser una copia fiel y exacta de lo que tú eres. De la manera en que tú te presentas, de la manera en que tú hablas de Dios y accionas de Dios, de esa manera las personas van a hacerlo. Entonces muchas veces le pedimos a las personas cambiar su vida y nosotros no la hemos cambiado. Realmente debo entender que para que un pueblo cambie, yo necesito cambiar y renovar mi vida a diario. Esto es algo importante que debemos entender como iglesia. Siempre que llegue alguien a tu vida, no importa si es en la iglesia, vamos a hablar fuera de ella. Si llega alguien a tu trabajo, si llega alguien y tú estás parado en un lugar en la calle y llega a ti, ¿cómo lo miras? ¿Cómo lo recibes? ¿Realmente le muestras el amor de Dios? ¿O simplemente ves lo que tus ojos naturales pueden ver? Siempre debemos caminar viendo lo que Dios tiene o ha depositado sobre esa persona. Así como el oro, cuando es extraído de las minas, él no viene convertido en las piedras o en las cadenas o los anillos que hoy en día usamos. Él viene recubierto de piedra y es necesario que sea pasado por el fuego para probar su dureza, para probar
sus quilates para probar de lo que está hecho y convertirse en esa prenda preciosa que podemos ver que es amarillenta, tiene brillo. E igualmente los diamantes. Es necesario que podamos pasar por un proceso para que podamos entender que en ti y en esa persona hay algo que necesita ser sacado a la luz. Y ese algo es Dios. Sigue diciendo más adelante, alimenta mis ovejas. Aquí llegamos al verdadero significado de la conversación entre Jesús y Pedro. Pedro estaba afligido porque no hace mucho había negado a Jesús 3 veces. Estaba contrariado y dudaba de lo que Dios había dicho sobre su vida. Recordemos, Pedro duró con él 3 años. Con él, viviendo con él, durmiendo con él, comiendo con él, hablando con él, siendo enseñado por él. Y aún en eso, al final de ese tiempo, Pedro lo negó 3 veces. Imagínate si Pedro, que vivía con él, lo negó 3 veces, ¿cómo se había podido sentir? ¿Cómo te estás sintiendo tú en este momento? Recuerda, Dios se le apareció de nuevo y le dijo 3 veces, me amas. Hoy el Señor te está diciendo, ¿me amas? Alimenta mis corderos. Pastorea mis ovejas y alimenta mis ovejas. Siempre debemos ser una persona de enseñanza. Siempre debemos ser personas que donde estemos reflejemos a Dios en nuestras vidas. Así ese significado de esa conversación entre Jesús y Simón sacó lo mejor de Pedro. Sacó su tristeza, sacó su desánimo, sacó su miedo, sus dudas y lo levantó a un nuevo nivel. Hoy Dios te está colocando en un nuevo nivel. Donde tú estés, la gente va a conocer quién es Dios. Dios te va a usar como su herramienta para transformar la vida de toda aquella persona que llegue a ti. Pero muchas veces podemos decir, hey, yo no estoy listo para subir a otro nivel. Yo no estoy listo, necesito trabajar en mí todavía para llegar a eso que tú estás predicando, pastor. Para llegar a poder ser como Jesús. Todavía hay muchas áreas en mí que necesitan ser cambiadas. Pero Jesús sabía esto. Él lo quería que entendiera, es que Él quería expresarle su amor. Y que a través de su amor, todo pecado era cubierto. El amor cubre multitud de pecados. El amor de Dios. Ese amor que te está abrazando en este momento. Ese amor que te está diciendo, tú puedes, levántate. Te dio una palabra en un tiempo. Esa palabra se va a cumplir en tu vida. Fíjate, Simón, en ese tiempo no hubo excusa, no hubo argumentos, no podía jactarse de lo que él había hecho, sino que simplemente aceptó lo que Jesús le estaba diciendo. Esa tercera exhortación de apacenta o alimenta sus ovejas, deberíamos recordar siempre que la prueba de fuego para cualquier persona en la actualidad, cualquiera sea su posición o circunstancia que lo rodee, es la respuesta a la misma pregunta del Señor Jesucristo a Pedro que hemos considerado. ¿Me amas? Tú tienes la respuesta. Realmente tú tienes la respuesta si tú amas a Dios realmente. La forma en que nos mostramos y decimos que amamos a Jesús no es con nuestras palabras, son con nuestras acciones. ¿Tus acciones están reflejando a Jesús? Incluso, fíjate este ejemplo, cualquiera puede usar una imagen que refleje a Dios y lo podemos ver en los carros.
Los podemos ver en versículos que están escritos en los carros, en los parabrisas de los carros. Podemos ver mensajes de Dios escritos en paredes a lo largo de todo el territorio de Venezuela, o incluso hasta en otros países, a través de imágenes, fotos. Cualquier puede colocar en sus redes sociales que es cristiano y puede predicar y puede colocar versículos. Cualquier persona puede ir constantemente a la iglesia. Pero el verdadero amor que Jesús quiere ver en nosotros es cuidar de sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Las personas. Por eso es que si tú eres líder de una casa ESI, un colíder o un anfitrión, el amor de Dios está reflejado en esas personas que están a tu cargo. Si tú trabajas en una empresa y tienes personas a tu cargo, el amor de Dios se va a reflejar en ellos. El amor de Dios debe ser el sello donde nosotros estemos. Muchas veces ese amor no constantemente se va a ver, porque a veces debemos entender que somos seres humanos. Pero Dios sí tiene la oportunidad de darte un nuevo comienzo y una segunda oportunidad. Fíjate esto, para ir cerrando. Jesús no solo le pidió a Simón Pedro que amara a la gente, le dio una instrucción más. Y vamos a ver Juan 21, 19, cuando le dijo, sígueme. Si tú quieres después, en tu Biblia puedas leerlo, pero realmente cierra con esa palabra, sígueme. Jesús lo que le dijo a Pedro fue lo siguiente, y nos deja ver esa hermosa imagen de Jesús como Redentor. Primero, no le importó que Pedro quitara los ojos de él cuando caminó en el mar, cuando caminó sobre las aguas, y dudó, cuando Jesús le dijo, hombres de poca fe. Tampoco le importó que Pedro lo negara 3 veces. Jesús le extendió la invitación a Pedro para seguirlo de nuevo. Dios te está extendiendo la invitación en este tiempo para que lo sigas. Te está diciendo, sígueme, confía en mí. Todo lo que obra en los hijos de Dios obra para bien. Todo lo que te está sucediendo obra para bien. Hay algo que entender. Lo que dice Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús sabe todo esto. Jesús sabe todas las formas en que Satanás ha robado, ha matado y ha destruido tu vida, tu ministerio, tu familia, tus empresas, tus finanzas. Él lo sabe. Pero aún con todo y eso, Jesús te ama de todas maneras y quiere que vivas una vida en abundancia, y es la que Él tiene para ti. Esta hermosa promesa se cumple en el amor, en su vida, en su resurrección. Ahora Dios lo que quiere es que vivamos abundantemente la vida que Jesús nos enseñó y nos está enseñando en este tiempo, que es amando a sus ovejas. Dios lo que quiere es que tú ames a toda persona que esté a tu lado. Que ames a tu esposa, que ames a tu esposo, que ames a tus hijos, que ames a tu jefe, que ames a tu padre y a tu madre, que ames a toda aquella persona que te rodea, que incluso ha hecho daño en tu vida. Ámala. Si perdonamos a los que nos ofenden, Dios también perdonará nuestros pecados. Así que te animo a que en este tiempo no te quedes solamente con lo que te traigo en este momento, sino que escudriñes más sobre esta palabra. Cuida tus ovejas, aliméntalas, guíalas. Muéstrate como esa persona que tiene a su reflejo a Jesús. Yo quiero orar por ti en este tiempo para que podamos establecer esta palabra en ti
Padre, yo quiero darte gracias por cada una de las personas que se conectaron en este momento. Quiero darte gracias por sus vidas. Quiero darte gracias porque este va a llegar a ser un tiempo donde estoy seguro que ellos van a entender el ministerio que Dios le ha entregado. Estoy más que seguro que Dios va a hablar a sus vidas y que constantemente los va a levantar sin importar las veces que se caigan. Yo quiero darle gracias a Dios porque sé que está haciendo la obra en sus manos en ti. Sé que constantemente te está renovando, constantemente te está cambiando, constantemente te está haciendo vivir de una manera distinta. Así que confía en el Señor, confía en los planes que Él tiene para ti, confía en su voluntad que es buena, agradable y perfecta, entendiendo que debemos vivir para Él y no para el mundo. Te doy gracias, Señor, porque tú estableciste esta palabra en mi vida para ser entregada a otros. Gracias, Señor, porque tú traerás nuevos comienzos a la vida de cada persona. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus matrimonios, bendigo cada una de las cosas que puedas tener en tus manos, porque sé que el Señor las ha entregado para que a través de ellas puedas darle vida a otros. Yo bendigo este tiempo y aunque no nos pudimos reunir físicamente, usamos esta plataforma para llevar la palabra y que podamos seguir trayendo vida a esas personas que la necesitan. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Así que en el transcurso de la semana estaremos pasando nuevas informaciones donde estaremos impartiendo, donde van a haber unas reuniones por Zoom en el tema del Ministerio de Mujeres. Estamos trabajando sobre la marcha en algunas cosas, aprovechando este stand-by que tenemos para empezar a desarrollar ministerios como el ministerio matrimonial. Y vamos guiando hacia lo que el Señor nos está entregando y es conquistando los territorios que necesitan ser conquistados. Dios te bendiga grandemente, amado, amada. Que la paz de Dios esté sobre tu vida. Bendiciones.